John Hersey nació el 17 de junio de 1914 en Tianjin, China. Estudió en Yale y Cambridge, trabajó como chofer y como secretario del escritor Sinclair Lewis, quien fue el primer americano en conseguir el Nobel de Literatura. En el otoño de 1937 consiguió trabajo en Time como periodista gracias a un artículo sobre la deficiente calidad de la revista. En la Segunda Guerra Mundial fue corresponsal de guerra en Italia, donde vivió el desembarco en Sicilia, experiencia que le sirvió para escribir la novela Abel o Fatano, con el que obtuvo el premio Pulitzer en 1945 antes de escribir Hiroshima. Esta fue llevada al cine por Henry King, la cual trataba sobre la ocupación militar estadounidense en una pequeña localidad italiana. Es probable que su aproximación piadosa hacia los personajes religiosos de la obra tenga que ver con que su padre era jesuita. Su segunda novela, La Pared, una minuciosa investigación histórica sobre la destrucción nazi del gueto de Varsovia, la cual se publicó en 1950. A sus 31 años ya era corresponsal de guerra veterano, también corresponsal en el Pacífico, donde acompañó al teniente John F. Kennedy en las Islas Salomón, una de las historias que integran su libro Of Men and War, donde muestra la guerra desde el punto de vista del soldado. El condecorado corresponsal de guerra y galardonado novelista trabajó con los mejores editores del New Yorker, Aaron Ross y William Shawn, a quienes les propuso un enfoque novelístico que intersectara a 6 individuos que cruzaran caminos, que se convertiría en su obra emblemática Hiroshima. A lo largo de su vida vio y documentó lo peor de la naturaleza humana. En la primavera de 1946 recibió la comisión de The New Yorker para ir a Hiroshima. Esperaba escribir un artículo como otros lo habían hecho, sin embargo durante el viaje se enfermó y recibió una copia del libro El puente de San Luis Rey de Thornton Wilder, libro que trataba sobre las 5 personas que cruzaron el puente cuando se desplomó, inspirado también por una especie de diario en el que un misionero jesuita relataba lo ocurrido en Hiroshima. Nació la idea del gran reportaje sobre la devastación de la bomba. Hersey decidió que su reportaje sería sobre las personas en lugar de edificios, y esa simple decisión separa Hiroshima del resto de los artículos de la época. En solo 3 semanas recogió los testimonios y logró entrevistar a más de una treintena de sobrevivientes, pero pensó que enviarlos desde Japón reducía las probabilidades de ser publicados, así que Hersey regresó con todos estos relatos a Nueva York, comenzó a escribir y el resultado fueron 31,000 palabras que cuentan una de las historias más apasionantes y estremecedoras del siglo XX. El reportaje se llevaba en riguroso secreto. Solo el director y unos pocos editores que pulieron el texto una y otra vez estaban al tanto. Lo caracterizaban los detalles, la exactitud, la falta de moralismos y sensiblería. El 31 de agosto de 1946, la revista salió a la calle. Por primera vez en su historia, se publicaba un solo número de la revista, únicamente con su crónica. Fue un hito periodístico. Hasta ese momento, los norteamericanos no habían sido conscientes de la dimensión de la tragedia. La opinión pública cambió los sentimientos de orgullo y triunfalismo para los de vergüenza y culpa. Este reportaje rompió el discurso oficial del gobierno norteamericano que justificaba el lanzamiento de la bomba atómica como una acción determinante para el fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Club del Libro del Mes de Estados Unidos envió una edición especial gratis a todos sus escritores y decía que encontramos difícil de concebir cualquier otro escrito que pudiera ser más importante en este momento para la raza humana. Pero no todo es luz en la vida de Hersey. También hay sombras, pues fue acusado de ser un plagiador compulsivo. Se ha demostrado que utilizó párrafos literales de la biografía del escritor James Agee, escrita por Lawrence Berggren para el New Yorker, y que la mitad de su primer libro, Men on Baton, publicado en 1942, estaba tomado de un reportaje previamente publicado en Time. En los años siguientes se dedicó a la enseñanza de jóvenes escritores y a la escritura de obras de ficción como The Wall en 1950. Volvió al periodismo 40 años después de la bomba, en 1985, para reencontrarse en Japón con los 6 protagonistas de su reportaje y contar qué había sido de ellos en esos años. Como resultado, redactó un capítulo final que se añadió al reportaje inicial.
Lo que ha mantenido al mundo a salvo de la bomba desde 1945 no ha sido la disuasión en el sentido del miedo a las armas específicas, sino la memoria, el recuerdo de lo que sucedió en Hiroshima. Hiroshima de John Hersey es el artículo más comentado, más citado y con mayor polémica en los Estados Unidos. Se hablaba de él en las calles. Los ejemplares que se vendían a 15 centavos se llegaron a revender en $15. Incluso Albert Einstein pidió 1000 copias del texto. Después de 70 años, luego de que Hiroshima fuera publicado en The New Yorker, se empezó a hablar de los reportajes virales. Ha sido considerado el padre del nuevo periodismo, pero nunca le gustó que le alinearan con Wolf, Tales o Capote, pues decía que tenían falta de precisión al priorizar la imaginación literaria, lo que a su parecer deterioró la verdad de las historias. Sin embargo, luego de haber escrito esta gran obra, Hersey dijo que el uso de técnicas literarias eran importantes para la narración periodística. Cito en palabras de él: lo que recordamos son emociones, impresiones, ilusiones, imágenes y personajes, los elementos de ficción. El libro Hiroshima se caracterizó por tener gran influencia en el periodismo narrativo del siglo XXI, y entre sus estrategias narrativas está: 1. No demorarse en avisarle al lector el acontecimiento del que va a hablar, el espacio geográfico y temporal en que ocurrirá la historia y quiénes son sus personajes. 2. Hace uso de la descripción. 3. Selecciona a los representantes del acontecimiento y va tejiendo un drama con ellos. 4. El lugar para él es un personaje más. 5. Le hace saber al lector que su imaginación narrativa está al servicio de la verdad. 6. Se apoya de las rutinas de los personajes para que el lector pueda vivir esa escena. 7. Hace que las experiencias individuales de los personajes se conviertan en el rostro colectivo de los sentimientos que se vivieron en la ciudad. Y por último, genera una gran expectativa. Y como dato curioso, Hersey solía borrar los datos que ponían sus estudiantes en sus apuntes, pues para él los datos eran superficiales, eran olvidados en breve. En cambio, lo que se trataba sobre emociones, imágenes, personalidad, impresiones, era lo que realmente se grababa en la memoria de las personas.